Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Muchas gracias, por el interés y por participar en este evento al que estamos dando comienzo y que fue organizado, propuesto para pensar las violencias contra niños, niñas y adolescentes, los factores que intervienen en esas violencias, las dificultades y obstáculos muchas veces para el acceso a la justicia. ¿eh? Brevemente yo quisiera decirles que hay una muy grande lista de tipos de violencias que se ejercen contra nuestras niñeces y adolescencias. Podemos pensar en las guerras con sus secuelas de muerte, de enfermedades, de destrucción de familias. Podemos pensar en la explotación del trabajo infantil, en la trata, en la pornografía. En fin, tenemos lamentablemente una larga lista de situaciones que caen sobre niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esta variopinta situación, vamos a destacar en esta reunión dos muy complejos fenómenos: el del maltrato contra niños, niñas y adolescentes y el del abuso sexual. Esporádicamente vemos a través de los medios de difusión noticias sobre niños agredidos, maltratados, abusados y las consecuencias sobre sus familias y sus entornos. Estas noticias aparecen y desaparecen, pero no porque las noticias desaparezcan, desaparecen estos fenómenos. Entonces, frente a este panorama, que es complejo y es muy serio, muy grave, nos preguntamos qué hacer. ¿Qué hacer para frenarlo? ¿Qué hacer para prevenirlo? ¿Qué hacer desde las distintas profesiones que intervienen en fenómenos como este, ¿no? Por ejemplo, un médico o una médica puede recibir en su consultorio un niño o una niña cuyos moretones, cuyas marcas en el cuerpo lo lleven o la lleven a sospechar la presencia de castigos físicos o de maltratos. ¿Qué debe hacer ese médico, esa médica? Un abogado, una abogada, una maestra que en el aula recibe a una niña que llorando le confiesa que ha recibido tocamientos, toqueteos por parte de un familiar cercano. ¿Qué debe hacer esa maestra? ¿Qué debe hacer un asistente social, un trabajador social en estos casos? ¿Qué debe hacer un psicólogo o una psicóloga? La pregunta es muy acuciante porque el problema es un problema con consecuencias muy extendidas. Las sufren las víctimas vulneradas y vulnerables y lo sufren también los colectivos, las comunidades, las sociedades, porque en definitiva la consecuencia de unas agresiones y de unas violencias tan importantes sobre los niños van a terminar afectando a la sociedad en su conjunto. Entonces pensamos que antes de que inicie nuestra diplomatura, que va a iniciar ahora en abril, nos pareció pertinente, atractivo, útil
hacer este encuentro, organizar este encuentro y luego tener aunque sea un espacio acotado, pero un espacio al fin de diálogo con todos y todas aquellas que nos están escuchando en este momento. Lo primero que voy a hacer yo es presentar a los disertantes aquí presentes y luego cada una va a explicar desde su experiencia personal, su trabajo, su trayectoria, eh, su aporte al pensamiento, al pensar estas violencias. En primer lugar, voy a presentar a la licenciada Leticia Pedemonte. Leticia es licenciada y profesora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en psicología forense por la Universidad de Ciencias Empresariales, es perito psicóloga en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, tiene experiencia en trabajo clínico y comunitario con poblaciones vulnerables y es docente de la Diplomatura Académica en Evaluación, Abordaje y Prevención del Abuso Sexual y el Maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Ha sido también jurado de trabajos de integración final en la especialización, tutora de trabajos de tesis de grado, profesora adjunta de la materia Psicología Jurídica y Forense en UADE y UAI, y ex jefa de trabajos prácticos de la Cátedra Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora y es expositora en eventos científicos sobre temáticas afines a la especialidad. Leticia, te escuchamos. ¿Es necesario que intervengan tantas profesiones frente a un caso de maltrato o abuso en casos de niños, niñas y adolescentes? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Teresa, por la presentación larga. Eh, sí, es necesario y es necesario no solamente la participación, sino una adecuada también articulación entre los diferentes efectores que con lo que los niños eh, pasan su día a día y que pueden relevar situaciones de riesgo, como decías antes en los ejemplos sobre los que te hacías pregunta en la presentación. Y partiendo de la base de que el maltrato y el abuso sexual contra las niñeces y las adolescencias es una problemática compleja, como la definías, que se viene visibilizando cada vez más, ¿sí? Esto yo acuerdo no sé si hay más que en otras épocas, es más visible. Y en este punto destacar cómo la educación sexual integral ha colaborado en que niñas, niños y adolescentes puedan develar maltratos y abusos sufridos, eh, es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, en donde hay un montón de avances que se han hecho en materia de derechos y de protección de, de las minorías y de los sectores más vulnerables, y a las niñeces las consideramos dentro de ellas. eh, es necesario también que todos, profesionales y no profesionales, estemos al tanto de las normativas que rigen. Vos decías, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer frente a que un docente, por ejemplo, se encuentre con una situación que
releva alguna pauta de alarma, ¿sí? En ese sentido, las leyes de protección integral de protección integral de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, la 26061, la 13298 en la provincia de Buenos Aires, y así la legislación correspondiente a cada provincia de nuestro país, en base a la nacional, plantea un concepto que es muy importante en este sentido, que es el de corresponsabilidad, ¿sí? Desde allí, el hecho de que un maestro, como lo decías, un personal de salud, eh, un psicólogo que, por ejemplo, nombrabas la especialidad en psicología jurídica y forense, capaz que muchos psicólogos no eligen trabajar con estas situaciones y dicen, no, yo me voy a dedicar a la clínica, pero en la clínica se encuentran con estas situaciones o develan algún indicador que da cuenta de que alguna situación de maltrato, de violencia está ocurriendo ahí. Entonces, saber qué hacer frente a eso es sumamente necesario, aunque no estemos en este tema especialmente, aunque no nos dediquemos a la evaluación y al abordaje y al tratamiento del maltrato y el abuso contra niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque estamos todos comprometidos frente a esta ley en la protección de las infancias, ¿sí? De eso se trata un poco el concepto de corresponsabilidad. Eh, Desde allí, los mecanismos de denuncia eh, es algo que debe tener una difusión adecuada en este saber qué hacer, a dónde dirigirse. eh, los participantes de este evento que nos dejen sus datos, que ellos deben estar en la base de datos de Guay. Les vamos a hacer llegar un cuadernillo donde hay una reseña de organismos y como una hoja de ruta, ¿no? De cómo proceder frente a estas situaciones. Eh, y la formación necesaria, la que mencionábamos hace un ratito, sobre todo de los profesionales y de las distintas profesiones que abordan una problemática compleja como es esta, es necesaria para poder identificar estos factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo que podemos hablar de factores de riesgo específicos y otros que son más difíciles de detectar, ¿no? Que hay que tener ahí como un ojo más fino, porque capaz que algún emergente en la conducta de un niño, de una niña, de un adolescente, a nivel emocional, a nivel conductual, ser como estar visibilizando diferentes cuestiones, pero ya es una pauta de alarma a la cual prestarle atención, ¿sí? Entonces, un profesional entrenado en estos aspectos, en estas evaluaciones, en estas temáticas, puede manejarse de manera más asertiva en relación a posibles derivaciones, en relación a la efectivización de una denuncia, a la orientación de algún progenitor protector, una madre protectora, un familiar protector, eh, porque sobre esta problemática compleja como la definíamos, pesan también muchos mitos y muchos tabúes. Entonces, esto que les mencionaba hace 2 minutos en cuanto a la visibilidad que hoy por hoy está teniendo, vos mencionabas esto de los medios y cómo después esto ante lo efímero, ¿no? Después es como que los casos pasan, ¿no? Cobran como mucha relevancia en un momento, pero después eh, quedan en el olvido, quedan en un reservorio, ¿no? Quizá allí donde en determinados momentos se los vuelve a traer a lo cotidiano, pero es uno, son dos, son tres, son cuatro los que llegan a estas instancias, ¿no? Mediáticas, pero en el día a día, en el trabajo, en la trinchera, como decimos, yo ahora trabajo en un juzgado de familia en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, pero
todo lo que ha sido mi recorrido profesional ha sido, como vos bien dijiste, con poblaciones vulnerables, ¿no? Y entonces desde distintos organismos de distintos lugares he tenido como acceso a estas situaciones que no llegan a los medios. ¿Mm? Entonces, de uno que llega a los medios tenemos gran cantidad después de otros que pasan desapercibidos si no es por el accionar del entorno cercano. ¿Sí? Hablamos de indicadores de riesgo y hablamos también de otro tipo de indicadores que tienen que ver con la protección de los niños. El hecho de que, vos decías, Teresa, que las consecuencias que tienen este tipo de violencias y maltratos y abusos sobre niños, niñas y adolescentes, eh, tan impactante, ¿no? Porque generan tipos de arrasamiento subjetivo, ¿no? Dificultades en un montón de aspectos de la vida cotidiana, no solamente en la infancia, sino luego, ¿no? A veces parece que en la infancia esto pasa y sin mayores evidencias, pero después aparecen repercusiones en otros momentos de la vida. ¿Cuáles son dos aspectos importantes a tener en cuenta para augurar un mejor pronóstico frente a estas situaciones? Que haya alguien referente, un adulto protector que crea aquello que el niño, la niña o el adolescente plantea, devela como conducta abusiva por alguien de su entorno, por alguien de su entorno de confianza, porque esto no suele ser como a veces se dice, esto dentro de los mitos lo podemos estudiar, eh, de que el abuso lo lleva a cabo un desconocido, ¿no? Alguien que no, no, esto no es así, ¿sí? Estadísticamente, en los relevamientos que hacen los distintos organismos de protección de niños, niñas y adolescentes, está acreditado que el entorno cercano, los abusos más consumados son intrafamiliares, son personas de confianza de los niños, no son por la fuerza como se cometen los abusos, ¿sí? Eh, Desde allí, entonces, un factor a tener en cuenta es que haya un adulto que sí pueda proteger, que sí crea ese relato, que pueda avanzar en el camino de una denuncia, que sabemos que es complejo, porque estos mitos y estos tabúes atraviesan a todas las organizaciones que deben actuar en estas situaciones. Desde ahí retomo la importancia también, que siempre la nombro, de la formación en el marco de la ley Micaela, ¿sí? De todos los efectores. Y por otro lado, que haya algún tipo de consecuencia para quien ha cometido estas conductas de abuso o estas conductas violentas. Esto no significa necesariamente que haya una condena y una consecuencia a nivel legal de de esa persona, pero sí que algo se mueva en esa dinámica familiar, que es importante de estudiar y analizar y que debe acompañar el proceso de eh, reparación de estas situaciones dentro de las posibilidades. ¿Sí? Em, Hay muchos temas más para seguir explicitando, pero bueno, me quedo con esto que acabo de plantear y también en relación a lo que planteé en primera instancia en cuanto a que es importante que trabajemos muchos profesionales de distintas ramas, de distintos lugares, ¿sí? De Estado, privados, esto depende, es muy el caso a caso, pero sí pregar porque este trabajo sea articulado, porque si no en medio el trabajo de cada uno se diluye y se llega hasta a generar procesos revictimizatorios en niños, niñas y adolescentes, que es algo a evitar y sobre los que todos tenemos que estar alertados. ¿Sí? Bueno, Muy bien, Leticia, te agradecemos mucho. Has introducido unos conceptos y unas ideas que son para desarrollar, ¿no es cierto? Hay elementos que son sumamente interesantes
que tienen que ver con cuando existe una sospecha de abuso, cuáles serían esos indicadores, si esos indicadores son muy específicos o no, cómo tenerlos en cuenta, quién ocupa o quién ocupará ese lugar de adulto protector que puede escuchar, que puede comprender al niño y que puede ejercer, ¿no? El derecho de defenderlo, de llevarlo de denunciar, de formular una denuncia, en fin, hay una serie de elementos ahí muy prácticos y que son prácticamente desconocidos por el grueso de la población, ¿no? Lo que hace que la desorientación en las familias, en los núcleos familiares, sea muy grande muchas veces respecto de estos temas. Bueno, muchas gracias nuevamente. Voy a presentar a continuación al licenciado Fernando Justet. Fernando es licenciado en psicología y profesor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, perito oficial infanto-juvenil del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, docente de la Cátedra Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnóstico Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, consultor de la UNICEF, ex psicólogo del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos. Buenas tardes, Fernando. Encantada de tenerte aquí de invitado. Fernando, ¿cuál es tu experiencia como perito del cuerpo médico forense con estos casos de niños maltratados o abusados? Bien, bueno, buenas tardes Teresa, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo escuchando lo que recién decías vos y lo que decía Leticia, voy a retomar un poco eso, contándoles un poco, bueno, cómo es la intervención del cuerpo médico, qué es lo que hace un profesional ahí, ¿sí? Este, Leticia hablaba un poco sobre acerca de la denuncia y demás. Bueno, supongamos los casos en los que efectivamente se hace una denuncia y se empieza a hacer una investigación judicial, la justicia interviene en ese caso para investigar si ocurrió un delito o no, en este caso sería un delito de maltrato o de abuso sexual infantil. eh, el deber de la justicia es generar pruebas, ¿sí? Pruebas para poder corroborar si ese delito ha ocurrido o no. Ahí es a donde se le da lugar al cuerpo médico forense, puntualmente al departamento infanto-juvenil, que somos un equipo interdisciplinario de psicología y de medicina, y dentro de medicina diversas especialidades, psiquiatría infanto-juvenil, ginecología, pediatría, generalistas. Eh, que venimos a responder las preguntas que nos hacen los órganos jurisdiccionales acerca de el hecho que se está investigando. Hay una particularidad que tiene el maltrato, pero sobre todo el abuso sexual infantil, es de lo que más voy a hablar porque son las causas que más nos llegan, con las que más trabajamos, es abuso sexual infantil, que es que las situaciones de abuso, en la mayoría de los casos, ocurren a escondidas. No hay testigos, no hay otras personas que estén mirándolo, no hay otra evidencia, si se quiere, más que un niño o adolescente que está develando una situación, que está denunciando que algo le ha ocurrido. ¿Sí? Eh, es una situación muy particular que se repite en la mayoría de los casos. Entonces, lo que hay es el discurso de un niño o adolescente denunciando una situación y del otro lado un adulto que la niega. Entonces, el trabajo del cuerpo médico es poder generar pruebas para echar luz sobre eso que se está denunciando. Básicamente se nos pide que generemos dos pruebas. Una declaración de parte del niño en la cual el niño tiene la oportunidad de explicar qué es lo que está denunciando, lo que develó, y una evaluación psicológica de ese niño. ¿Sí? La declaración es una declaración testimonial como se hace en cualquier proceso judicial. Es con la particularidad de que en estos casos, y como estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, no se hace en frente del juez, en frente del fiscal, no, se hace de manera cuidada. ¿Sí? De hecho, lo que establece nuestro Código Procesal Penal es que cualquier persona de menos de 16 años
va a declarar con un profesional de la psicología. No va a declarar en frente de otros adultos, no va a declarar solo con un profesional de la psicología que está entrenado para acompañarlo y ayudarlo en ese proceso en el cual se le hacen preguntas muy específicas a ese niño o a esa niña sobre qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y quién lo hizo. ¿Sí? Que es básicamente lo que se pide, la información que tiene que reunir esa declaración. Que es un proceso bastante complejo, que siempre se evalúa previamente si están dadas las condiciones para que ese niño o esa niña lo pueda hacer. Estamos hablando de personas hasta los 18 años, es decir, que puede haber niños de 3, 4 años a los que se les está pidiendo que pasen por este proceso, que no es nada fácil. Ver si pueden alejarse del adulto que los está acompañando en ese momento, cómo se sienten, utilizar un lenguaje acorde a estos chicos, ¿no? Por supuesto. Y ni hablar de las particularidades de cada caso, de cada niño, cada niña, que también hay que atenderlas. En estas intervenciones, por supuesto, siempre se tiene en cuenta que, digo, esto que traía Leticia, ¿no? La legislación vigente, la 26061, la Convención de los Derechos del Niño, las guías prácticas de UNICEF, cómo intervenir en estos casos y cómo acompañar a estos niños que, independientemente de la resolución judicial, no importa lo que resuelva el juez el día de mañana respecto si hay delito o no, ya atravesar por el sistema penal es un montón. Ya ahí necesitan ser acompañados, ya ahí estamos corriendo el riesgo de que haya una victimización secundaria. Entonces siempre es importante explicarles lo que van a hacer de una manera que lo puedan entender, pedir un consentimiento de parte de ellos, no del adulto por supuesto, pero de parte del niño. Vos tenés ganas de hacer esto, ahora vamos a hacer esta actividad. ¿Tenés ganas? ¿Te parece? Si en algún momento estás incómodo, te aburrís o lo que sea, me avisás y podemos terminarlo, ¿sí? Esta declaración es videograbada para que los chicos lo hagan una sola vez, para que no tengan que volver a exponerse a esa situación nunca más, ¿sí? Quede registro y demás. Y la otra prueba que se nos pide es una evaluación psicológica, una pericia, se le dice una pericia psicológica, para evaluar el psiquismo de ese niño con la idea de que un niño que ha atravesado por una situación de maltrato o de abuso va a tener secuelas en su psiquismo acorde a esa situación. ¿Sí? Que es algo complejo también para pensar. ¿Por qué? Primero porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, son personas en desarrollo, es decir, que no sabemos qué va a pasar a futuro, qué consecuencias puede tener a futuro las vivencias que han tenido, porque el psiquismo no funciona de manera lineal y automática, ¿sí? Y otra cuestión, también tomando lo que decía Leticia, es que muchos chicos y chicas, por suerte, tienen lo que se llama factores de protección, tienen elementos en su vida que les permiten tener una mejor salud psíquica. Tienen un adulto que les creyó, primero, importantísimo, cuando ellos develaron, o un adulto que les creyó y que los acompañó en la denuncia. Tienen una red que los acompaña, tienen recursos propios, quizás hacen terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de que el hecho haya ocurrido o no, no necesariamente van a presentar una sintomatología o van a tener un desempeño en la evaluación psicológica que nos dé cuenta de que ese niño está traumatizado, de que ahí hay un trauma y hay un daño, porque no se pudo haber generado en ese momento y no necesariamente tiene que ocurrir eso. Por eso la evaluación psicológica es tan compleja, porque uno tiene que poder explorar todas esas posibilidades. ¿Sí? Es importante siempre tener en cuenta que nunca el trabajo de los peritos es establecer si algo ocurrió o no ocurrió. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es evaluar al niño, cómo se siente, cómo está. Determinar lo que ocurrió o no ocurrió es labor de la instancia judicial. La autoridad judicial es la que determina eso. Lamentablemente, lo tengo que decir de esta manera, lamentablemente trabajamos con muchos casos, recibimos un mínimo de 2000 casos por año, siempre son más. Algunos con mucha premura, ¿sí? Con mucha urgencia. Todas las situaciones son urgentes, todas las situaciones son importantes, pero al estar atravesado esto por una situación procesal, donde hay un imputado, donde hay un adulto que está acusado de un hecho, muchas veces estas evaluaciones tienen que hacerse rápido porque hay una persona que está privada de su libertad y la autoridad judicial tiene que decidir si libera a esta persona o no en función de las pruebas que se produzcan, y las pruebas son estas: la declaración de un niño y la evaluación psicológica. Que dicho sea de paso, otra cuestión que se nos pide mucho a los profesionales de la psicología es que determinemos
esa declaración que hace el niño, si es verdad o no, si ese niño está diciendo la verdad o está mintiendo. Algo que, lo voy a decir así, es imposible de determinar. Detectores de mentira no somos. Nadie es un detector de mentira. En todo caso, uno puede evaluar la estructura de ese discurso, los detalles que tiene y demás, y poder inferir algunas cuestiones. Pero ahora, si eso que dice el niño es verdad o no, nadie lo puede determinar. ¿Sí? Y esto es importante. Es importante también el momento de acompañar a los niños en este proceso. Dije también que es un trabajo interdisciplinario. Muchas veces es acompañar a los niños en el proceso porque después de la evaluación psicológica y de la declaración, que ya son bastante invasivas, hay una realización médica también. Muchas veces cuando hay una sospecha de que va a haber marcas en el cuerpo de lo que pudo haber ocurrido. Y también es importante poder acompañar a los niños en ese proceso que desde ya no es para nada fácil para ellos eso. Y otra cuestión que también complejiza mucho esto, yo también trabajé muchos años con poblaciones vulnerables, es que muchas veces se trata de niños, niñas o adolescentes que han atravesado muchas situaciones de vulneración, muchas situaciones de maltrato. Y por ahí lo que se nos pide a nosotros, puntualmente al cuerpo médico, es decir si ocurrió este hecho puntual, si esta denuncia con este adulto puntual, qué daño pudo haber generado en el niño o en la niña. Y lo cierto es que han atravesado tantas situaciones estos niños y niñas, y su psiquismo tiene marcas de todas esas situaciones, que es complejo poder hacer esa linealidad. De hecho es imposible casi poder hacer esto es por esto, porque el psiquismo no funciona así, la mente no funciona de esa manera. Por eso es bastante complejo poder dirimir eso y es un trabajo bastante arduo e interesante para poder llevar adelante. Y otra cuestión que también nos preguntan mucho tiene que ver con eh, un delito, un agravante de los delitos que es corrupción de menores, que nos preguntan si esto ha afectado el sano desarrollo o el normal desarrollo del niño. Entre paréntesis, definamos normal desarrollo, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de normal desarrollo. Este, pero por otro lado, de vuelta, es muy difícil poder hacer una futurología de qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿sí? Con estos niños. Se me ocurre puntualmente, eh, no sé, un niño o una niña que haya atravesado una situación de abuso a los 8 o 9 años, que en ese momento quizás no presenta ninguna sintomatología particular, pero que quizás en el futuro, en la adolescencia, cuando empieza la exploración sexual con otros, cuando eso que es propio del momento de la adolescencia, es un adolescente que no se siente cómodo en intimidad con otros, no puede sentir placer en esa actividad y demás. Ahí sí podemos hablar, sí, ahí hubo una afectación en el sano desarrollo, porque algo que es esperable que esta persona haga en su adolescencia, que es explorar la sexualidad con otros, no le está pudiendo hacer como consecuencia de eso que le pasó. Ahora, ¿eso lo podemos ver en la niña de 8 años? No, no lo podemos ver. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en ese sentido. Como son intervenciones, no son transversales, son diacrónicas en ese momento, es complejo poder determinar esas cuestiones. Pero bueno, la verdad que hay muchísimo para poder compartir en relación a esto, qué herramientas utilizamos, de qué manera lo hacemos, ejemplos hay un montón. Parte de lo interesante de trabajar con niños, niñas y adolescentes es que cada caso es único y desafiante y complejo, lo que lo hace muy interesante. Y bueno, básicamente ese es el trabajo que llevamos adelante. Fernando, ¿ustedes tienen alguna estadística propia del organismo, del cuerpo médico forense en relación al aumento de estos casos o a su estabilidad? ¿Cómo es? ¿Hay algún tipo de estadística interna? En relación a eso, lo que puedo decir es que los números, la cantidad de causas que nosotros recibimos se ha mantenido estable a lo largo de los años. No obstante, han aparecido en los últimos años otros cuerpos periciales que están interviniendo. Hace ya varios años